antes de comenzar la clase propiamente, vamos a hacer un repaso de lo que se vio en la sesión anterior. Los repasos van a estar a cargo mío al principio de cada una de las clases. Y pues bueno, para comenzar, lo que vimos la clase pasada, pues primero fue la presentación del programa, que como ya se acordarán ustedes, hay una pequeña modificación en el programa del curso y pues estaba pautado que íbamos a ver Kant, después íbamos a ver Hegel y después a los pragmatistas, pero bueno, se cambió y para también retomar el curso bueno, lo que quedó al pendiente respecto del curso anterior, vamos a ver desde Hume, lo que quedó pendiente de Hume, que básicamente es el problema de la inducción, el de la identidad del objeto y el de la identidad del sujeto. Y bueno, eso respecto de Hume. Y luego vamos a ver a Kant y luego vamos a ver a Hegel. El programa está en el Classroom y lo pueden consultar. También ahí ya están las opciones de evaluación, las fechas de entrega para los reportes de lectura y también las preguntas para los reportes de lectura y también pues los PDFs con el material que van a tener ustedes que leer a lo largo del curso. Y pues bueno, ya como para comenzar propiamente con el material del curso, la clase pasada comenzamos con Hume y a manera de repaso con respecto a lo que vimos el semestre pasado, pues hicimos un breve recuento de la teoría de las ideas de Hume y también comenzamos a ver el problema de la causalidad igual en Hume. Y pues bueno, respecto a la teoría de las ideas, recordemos que Hume nos señala que en la mente hay dos tipos de contenidos, dos tipos de percepciones, que son las impresiones y las ideas. La diferencia entre un tipo de contenido y el otro es que, tal y como nos dice Hume, que las impresiones tienen un mayor grado de fuerza y vivacidad en la mente, se imprimen con mayor fuerza y vivacidad en la mente, en comparación con sus correlativas, que son las ideas, ¿no? Esa sería como la principal distinción. Y también nos menciona Hume que pues las impresiones se corresponden con el sentir, con la sensación, mientras que las ideas se corresponden con el pensamiento. Entonces, toda esta distinción entre dos tipos de contenidos en la mente apunta a distinguir entre pues el sentir, la sensación y por otro lado el pensamiento, que como también ya veíamos un poco el semestre pasado, esto va a ayudar a Hume a pues rechazar un innatismo de contenidos proposicionales, pero bueno, ahorita pasamos un poco a eso. Siguiendo con esta composición de los contenidos en la mente, Hume nos dice que tanto las ideas como las impresiones pueden distinguirse en simples y complejas. Es decir, tenemos impresiones simples e impresiones complejas y a su vez tenemos ideas simples y tenemos ideas complejas. La distinción entre un tipo y otro de contenido es que pues los contenidos simples, ya sean ideas o ya son impresiones, son los elementos, digamos, más básicos, más elementales, decirlo, que encontramos en la mente. Son aquellos que no admiten división en comparación de los complejos, que pues bueno, justamente se dividen en elementos simples, ¿no? Nos ponía Ricardo el ejemplo, creo la vez pasada, de un café, ¿no? Cuando uno toma un café, tenemos una impresión del café, es decir, datos sensoriales que recibimos respecto del café y digamos el tomar el café cuenta como una impresión compleja y a su vez esa impresión compleja pues se puede distinguir en impresiones más simples, a saber pues el aroma del café, el color del café, el sabor del café. Todos estos son los elementos simples de la impresión compleja que tenemos de beber la taza de café. Y pues lo mismo aplica para las ideas, que son como copias, ya nos dirá Hume, son copias de las impresiones
lo mismo aplica. Yo tengo una idea de lo que fue esa experiencia pasada de haber tomado el café y la puedo descomponer igualmente en la idea simple del sabor del café, de su amargor, en la idea simple del color café, en la idea simple de la temperatura que tiene el café, etcétera. Entonces, pues sí, hay que tener en cuenta esta distinción entre componentes simples y componentes complejos en las percepciones. Y por otra parte, tanto las ideas como las impresiones se pueden dividir en contenidos de sensación y contenidos de reflexión. Los contenidos de sensación no son más que pues los datos recibidos de manera sensorial. Es decir, pues cuando yo tengo la impresión del café, a lo que llamo la impresión sensible del café, es pues propiamente a su sabor, a su color, etcétera, todas estas propiedades que acabo de mencionar. Y en contraposición tenemos una impresión de reflexión en esta experiencia ya aludida del café, que sería pues probablemente el placer que me causa tomar este café o el disgusto que me causa tomar el café, según sea el caso. Esto se corresponde con los contenidos de la reflexión y de manera igual sucede con respecto de las impresiones. Tenemos impresiones de sensación y tenemos ideas de sensación y tenemos ideas de reflexión. Las ideas de sensación, pues es justamente pues cuando yo, después de haber tenido esa experiencia de tomar la taza de café, pues revivo esa impresión que tuve respecto del sabor del café, pues eso es una idea de sensación. Y en contraposición tenemos una idea de reflexión que sería pues igual y cuando me pongo a pensar sobre el gusto que me causó tomar esa taza de café, pues probablemente yo tenga deseos de tomar otra taza de café y a esto se le llama pues una idea de reflexión. Entonces, tenemos esos dos tipos de, digamos, clasificaciones en nuestros contenidos de la mente. Y pasando ya como a los principios que establecerá Hume respecto de estos contenidos de la mente, lo que nos dice es que hay una correspondencia entre impresiones e ideas. Es decir, siempre que yo tengo una impresión, voy a tener de manera correspondiente una idea de esa impresión. Pero, nos dice Hume, esto solamente sucede a nivel de los componentes básicos, de los componentes simples, más no sucede a nivel de los componentes complejos. Nos va a poner en el Tratado de la Naturaleza Humana, pues algunos ejemplos de cómo es que eso sucede. Porque, como recordarán, finalmente el proceder de Hume, que es trazado desde la introducción al Tratado de la Naturaleza Humana, pues es encontrar por medio de la experiencia pues aquellos datos que ayuden a establecer los principios y esto pues será el caso también en la teoría de las ideas. Entonces lo que nos dice Hume es pues bueno, yo siempre que veo una impresión simple veo que constantemente se encuentra unida con su correspondiente idea simple, que es como una copia que no difiere en nada de la impresión, salvo en que tiene menor fuerza y menor vivacidad, como ya se mencionó. Entonces, esto sucede a nivel de los contenidos simples, más no sucede a nivel de los contenidos complejos. El ejemplo que nos pone Hume es, por ejemplo, yo puedo tener una idea compleja de diferentes, compuesta de diferentes elementos de lo que es la Nueva Jerusalén. Sin embargo, pues no tengo una impresión, nunca he sentido, nunca he experimentado de manera directa lo que es la Nueva Jerusalén, no he tenido esa impresión compleja de lo que es. Entonces allá habría un contraejemplo de pues, que esto no sucede a nivel de los contenidos complejos, pero a nivel de los contenidos simples, Hume establece que sí, que invariablemente está esta correspondencia uno a uno entre impresiones e ideas. Y no solamente eso, sino que avanza en este sentido y nos dice que aparte de esta correspondencia sucede que entre ideas simples e impresiones simples hay un tipo de causalidad.
Y bueno, este tipo de causalidad es establecida pues de la siguiente manera. Dice Hume que hay que fijarse qué es lo que precede, qué es el primer dato que tenemos en la mente, si es una idea o es una impresión. Y el primer dato que tengamos en la mente, pues la habremos de llamar causa, y al dato que tengamos posteriormente habremos de llamarle efecto. Entonces dice Hume, igual se pone como a revisar algunos casos que él mismo u otros, o que experimentan las conductas de otros seres humanos, de otras mentes, y dice, pues bueno, lo que vemos siempre de manera constante es que primero tenemos una impresión y después tenemos su correspondiente idea. De aquí, pues va a derivar que justamente las impresiones son causa de las ideas a nivel simple. Entonces, esto es importante porque le va a ayudar a Hume a establecer que pues no hay contenidos proposicionales innatos. Es decir, si nosotros siempre si siempre sucede que la sensación causa el pensamiento, pues no podemos tener ideas, no podemos tener pensamientos sin antes haber tenido pues sensación, sin antes haber tenido pues experiencias sensibles. Y pues bueno, también si quieren revisar todo esto con más detalle, está en el libro de Stroud, que pues les recomiendo que lo vean para afinar todas estas cuestiones y tener un panorama más amplio de esto de la teoría de las ideas de Hume. La lectura está igual en el Classroom, pueden consultarla. Y pues bueno, esto respecto a la teoría de las ideas. Y otra consecuencia importante que va a tener esta teoría de las ideas para Hume es que va a extraer de ellas, de esta teoría de las ideas, el marco para desarrollar su filosofía. Va a extraer un principio metodológico de esta teoría de las ideas, que es el buscar siempre, digamos, ante la problemática de querer establecer o justificar la verdad de cualquier idea que se presente, lo que va a hacer Hume es preguntarse siempre la impresión que causa esta idea. De esta manera podemos verificar la justificación y también podemos verificar la verdad de esta idea. Y ese va a ser el principio metodológico que va a fungir en toda la filosofía de Hume, en su teoría del conocimiento, en sus cuestiones sobre la moral. Esto es lo que siempre va a prevalecer. Buscar la impresión que da origen a esta idea que se está examinando. Y esto pues también es un criterio de verdad, es decir, para verificar la verdad de la idea, como acabo de mencionar, y también para justificar esta idea, ¿no? También respecto de la teoría de las ideas de Hume, decíamos que, pues bueno, hablando de los contenidos complejos, de las ideas complejas, Hume nos va a señalar tres principios, los principios naturales, bajo los cuales estas ideas simples pueden enlazarse y formar ideas complejas. Decíamos que los principios naturales pues apuntaban a un tipo de necesidad, a fortiori, y pues y a pesar de que Hume señale que no hay como un innatismo en contenidos proposicionales, pues bueno, lo que sí nos dice es que de manera innata tenemos por lo menos estos tres principios naturales que nos ayudan a enlazar ideas simples. Y los tres principios a los cuales me refiero son la semejanza entre una idea y la otra, la contigüidad en el espacio y en el tiempo entre una idea y la otra, y la causalidad, es decir, una idea es causa y otra es efecto. Bajo estos tres tipos de relaciones es que Hume nos dice la mente establece conexiones de manera natural, involuntaria, y siempre, o más bien en la mayoría de las ocasiones, siempre que tenemos alguna idea, por decirlo, podemos establecer bajo el principio natural de la semejanza, podemos traer a la mente otra idea que es semejante a ella. Lo mismo sucede con la contigüidad en el espacio y en el tiempo, y también lo mismo sucede con la causalidad. Y pues todo esto es importante porque nos va introduciendo a la filosofía, al naturalismo de Hume, que como ya veremos, pues es como la
como la novedad, lo que hace grande a la filosofía de Hume. Y pues bueno, también lo que veíamos al principio de la clase pasada era pues una introducción al problema de la causalidad, que no terminamos, pero bueno, lo que vimos es que una inferencia causal es aquella por la cual establecemos que una cosa es causa y otra cosa es efecto. Hacemos una inferencia de un elemento presente a un elemento no presente. Decíamos que en este sentido puede haber dos tipos de inferencia. Una inferencia predictiva, que es cuando, digamos, lo presente es la causa, por decir, ahorita veo que el cielo está nublado y yo hago la predicción del efecto, a saber que pues va a llover, ¿no? Eso es una inferencia predictiva que va de lo presente a lo no presente. Y también tenemos las inferencias causales explicativas que van de algo, de un efecto presente hacia una causa que no está presente. Por decir, si de repente yo aquí veo que hay humo, yo puedo inferir como causa de ello que probablemente este humo sea, pues sí, originado por una fuente de fuego, algo se está quemando, etcétera, ¿no? En este caso se hace una inferencia de tipo explicativa. Y pues bueno, la cosa está en que Hume quiere justificar qué legitimidad tienen este tipo de inferencias. Y entonces, bueno, pues la idea de la causalidad es una idea compleja que está compuesta de 4 ideas simples. La primera idea simple es la idea de la contiguidad en el espacio. Nos ponía Ricardo el ejemplo de que, pues bueno, tenemos 2 bolas de billar y el hecho de que una sea causa del movimiento de la otra bola de billar, pues se debe a que hay una contiguidad espacial entre ambos objetos. Este sería un ejemplo de este componente de la causalidad. También tenemos que pues siempre existe una prioridad temporal de la causa respecto del efecto. Es decir, no puede suceder que, bueno, Hume nos dice que no puede suceder que yo tenga primero un efecto y posteriormente tenga la causa. Intuitivamente lo que Hume nos quiere decir es que primero siempre tengo la causa y luego tengo el efecto. Entonces, de esta manera, dice Hume, pues bueno, tenemos prioridad temporal de la causa respecto del efecto. Y otra cosa que tenemos es la conjunción constante de instancias observacionales, donde yo veo que el efecto que yo llamo causa y el efecto que yo llamo efecto están relacionados de esta manera bajo contigüidad y bajo prioridad temporal. Entonces, pues sí, ¿no? Yo tengo diferentes casos y esto es un componente importante de la causalidad. Y el cuarto componente y el más importante de la idea de la causalidad era la idea de conexión necesaria, es decir, es aquello que establece que a pesar de que yo haya visto objetos relacionados en contigüidad, en prioridad temporal de la causa respecto del efecto, y aunque haya visto esto de manera constantemente relacionado en el pasado, la conexión necesaria es aquello que establece que todo esto no sea una casualidad, que sea una causalidad. También recordemos el ejemplo que nos ponía Ricardo de los semáforos, ¿no? Donde pues había contigüidad en el espacio, prioridad temporal de la causa respecto del efecto, y había una confusión constante de esto, es decir, pasaba un semáforo, 2, 3, 4 semáforos, y entonces, sin embargo, yo no podía decir que hubiera una conexión necesaria, es decir, que no se debiera a una casualidad el hecho de que al yo pensar o más bien desear que los semáforos cambiaran de rojo a verde, pues no, era meramente una casualidad, no había conexión necesaria. Entonces, pues sí, ¿no? La conexión necesaria es aquello que es el componente más importante de la idea de la causalidad y aquello que pues también es un poco problemático, más bien es lo problemático, porque nos dice Hume, a pesar de que nosotros podamos observar
aludiendo al principio empirista que mencioné hace unos momentos, a pesar de que nosotros podamos observar pues una impresión que causó la contigüidad, una impresión que causó la prioridad temporal, una impresión de la conjunción constante de instancias donde veo estos objetos causa y efecto relacionados, pues lo que sucede es que yo no puedo tener una impresión, un dato sensorial, un dato de la experiencia, vaya, donde yo vea a partir del cual yo pueda establecer la conexión necesaria. Y pues entonces ahí está el problema. Y pues ahí fue donde nos quedamos la clase pasada. No sé si alguien tenga como algún comentario, una pregunta, antes de pasar pues a terminar esta exposición de la causalidad y también el problema de la inducción. Osmar. Sí, yo tenía una duda, bueno, igual entre duda, comentario, no sé. Se me estaba ocurriendo que, bueno, Ricardo estaba comentando que de dónde podía, de dónde podía sacar, de dónde podía venir la idea de perfección y estas ideas como, que de las cuales no podemos sacar, o de las cuales no podemos tener impresiones. Y bueno, creo que una parte podría ser que podríamos sacar estas ideas a partir de una impresión e idea de potencia, y de ella podríamos asociarla con otra idea, y a cualquier idea en su potencia va a ser perfecta, ¿no? Entonces creo que de esa manera podríamos sacar alguna idea así como perfección. No sé si podría aplicar o qué diría Hume, o si es que podría ser válido, no sé. Ok, pero igual también creo que un poco el tema sería como, pues, ¿de dónde obtienes tu impresión de la potencia, no? Sí, claro, estaba pensando en eso y bueno, me recordó luego como ver un árbol crecer, y bueno, si vemos una semilla, plantar una semilla y vemos que crece un árbol, podemos ver una conexión, bueno, una conjunción, una conexión necesaria, bueno, no una conexión necesaria, perdón, una conjunción, una una continuidad, y bueno, de sacar una posible potencia o sea, sí, como un árbol en potencia es una semilla, ¿no? Algo así. Ok, pero también la cosa, o sea, de aquí, ¿cómo derivas la idea de perfección, no? O sea, de ahí tienes digamos, a lo mejor tienes una idea de lo que es la potencia, pero pues no creo que de ahí se pueda seguir, pues no sé, como que tengas una impresión de lo que es, pues, la perfección. No sé. Ya, igual hiciera como igual de Braille, ¿verdad? Sí, perdón. No. Tal vez. Es que creo que entiendo un poco el punto de vista, porque, o sea, no se puede interrumpir o así, pero es algo que he pensado, bueno, es algo que me lo mandó el otro día, de que creo que se puede relacionar como la potencia de la semilla para hacer árbol. Puedes imaginarlo como, por ejemplo, um, como yo lo veía como grados del tiempo, como el tiempo puede ser una hora o una semana, o puedes imaginar que puede ser muchísimo más grande, muchísimo más, ajá, como más grande, por decirlo de una manera. Entonces te imaginas que puede existir el infinito porque pues tienes la idea de tiempo, tienes la idea de potencia de cualquier cosa. Entonces el tiempo puedes potenciarlo y puedes concebir, aunque no en su totalidad, yo pienso el infinito. Sí, era lo que Ah, ok. Bueno, pero, intentaba o decir. sea, ok. Como que tengo una relación entre la potencia y los objetos. Sí, no, ándale, algo así. Ok. Creo que, pues aquí la cosa Es que pues quizás sería,
Juan de. Creo que, bueno, no sé qué tengas que decir tú, Ricardo, pero pues no sé, creo que aquí la cosa sería que pues bueno, o sea, has tenido como una experiencia en el pasado, pero, o sea, eso no quiere decir que del tiempo en el pasado, pero de eso no, digamos, no tienes tú una impresión, pues del infinito como tal, y eso es lo que se requeriría para tener una idea de lo que es el infinito, dado que, pues bueno, o sea, pues las ideas se corresponden de manera exacta con las impresiones. Entonces, en este sentido, no creo que pudiéramos extraer de ahí como la idea del infinito, de la perfección, pues de Dios, ¿no? Vaya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Excelente, muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Sí, en efecto, en relación a la pregunta de Osmar, de la potencia no podría extraer porque la perfección desde los escolásticos no es potencia, es acto. Es decir, la perfección debe estar en acto y no en potencia, si no, no es perfección, es una contradicción. Entonces, si yo tuviera realmente la impresión sensible correspondiente a la idea de perfección, tendría que ser de perfección en acto, no en potencia. O sea, es por eso que para los escolásticos la perfección es una idea innata, necesariamente. Y con respecto a lo que dice Melissa, igual el infinito no puede ser en potencia tampoco, debe ser en acto. Dios es infinito en acto. Y no tengo ninguna impresión sensible correspondiente de la idea de infinitud en acto. ¿No? Estoy de acuerdo en que pueda obtener, contando matemáticamente o extendiendo una línea, pensando que puedes seguir hasta el infinito en potencia, pero no en acto. Y por eso es que para los escolásticos la infinitud es una idea innata. Y solamente puede provenir de un ente infinito que es perfecto, e infinito, y ese es Dios. Pero con el modelo de Hume, lo que ocurre es que todas estas ideas, infinitud, omnipotencia, omnisapiencia, bla, 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 no tienen justificación, porque no tienen un correcto origen, un adecuado origen en una impresión correspondiente, ¿no? En una impresión. En fin, ¿no? Es por eso que, aunque podamos tener la idea de infinitud en potencia o la idea de perfección en potencia, no podemos tener la idea de infinitud en acto, ni la idea de perfección en acto. Aristóteles lo planteaba incluso así. Bueno, muy bien. Y los desarrollos o las abstracciones no equivalen a tener la impresión correspondiente de la idea. No equivalen a tener la impresión correspondiente de la idea. Bueno, muy bien. Vamos a continuar ahora con pues, nuestra discusión. Somos 51 participantes, qué barbaridad. Somos 51 asistentes a esta clase, ¿no? Es, bueno, de un número sorprendente. Espero que pues la mayoría o todos puedan seguir la clase, ¿de acuerdo? Como acaba de decir Cintia, este es un curso que es una continuación del semestre pasado, justo en donde nos quedamos, que es en Hume. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos en las últimas 2 clases sobre Hume, ¿de acuerdo? Entonces, lo que acaba de decir Cintia corresponde aproximadamente a el repaso correspondiente a la teoría de las ideas y el planteamiento del problema de la causalidad, ¿ok? Como acaba de decir Cintia en su resumen, en su repaso de la clase pasada, Hume encuentra que la idea de causa-efecto es una idea compuesta, es decir, es una idea articulada por ideas simples. Estas ideas simples, como acaba de decir ella, tienen que ver con el espacio, 1, tienen que ver con el tiempo, 2, y tienen que ver con la frecuencia, 3. Por ahí me acuerdo que la semana pasada, si no recuerdo mal, un alumno me decía que había problemas con considerar desde el punto de vista newtoniano las 2 primeras. Lo cierto es que lo que plantea Hume son reglas, formas.
si hay una relación de causa-efecto, debe haber una condición temporal, debe haber una condición espacial y debe haber una condición de observación en términos de frecuencia relativa. ¿Cómo se ve esta en contenido? Puede variar. Pero lo que nos dice Hume es que por lo menos debe haber ese tipo de condiciones. Una condición espacial, en términos formales, estrictamente formales. ¿A qué me refiero cuando digo formales? A lo mejor nuestros alumnos que se incorporan apenas a este semestre dirán, ¿a qué se refiere el profe cuando dice que son formales? Nos referimos a que son normas. Cuando decimos que es una condición formal, nos referimos no a que es una condición en términos de forma o en términos de figura, no, nos referimos a que es una condición normativa. ¿Ah? Es una norma que haya una condición de carácter temporal, es una norma que haya una condición de carácter espacial, es una norma que se tenga que condición de carácter probabilista o frecuentista en términos de frecuencia relativa. Conjunción constante es a lo que me estoy refiriendo. ¿Ah? Entonces, en términos de la experiencia particular o en términos del contenido específico, eso puede variar o eso puede haber excepciones. En lo que sí no puede haber excepciones, en lo que sí no puede haber, pues, ¿cómo les diré? En lo que sí no puede haber duda, como les decía yo, y creo que eso fue lo último que dije la semana pasada, en lo que sí no puede haber duda, es que la idea de conexión necesaria, que es fundamental, como acaba de mencionar Cintia, la idea de conexión necesaria no arranca de la experiencia, no arranca de ninguna impresión sensible. No comienza, no tiene como causa una impresión sensible simple, un sabor, un olor, una sensación sensible, táctil, nada. De eso se da Hume perfectamente cuenta. Pues es un análisis de la experiencia lo que está haciendo Hume, un análisis de la experiencia, de la causalidad. Y la conclusión de Hume es que la idea de conexión necesaria, aquella que nos dice, al darse A necesariamente debe darse a B, después de haber visto que A y B se han seguido invariablemente en el pasado, la respuesta de Hume es que esa idea de conexión necesaria no arranca en la experiencia, no tiene un correlato empírico, no hay un dato empírico que pueda ser la causa de esa idea. Si reviso la experiencia, ¿no? Si reviso la observación de las bolas de billar o el humo y el fuego, si reviso eso, lo que voy a encontrar, tu micrófono, ok. Lo que voy a encontrar son las mismas tres relaciones: prioridad temporal de la causa, contigüidad espacial y conjunción constante. Nada más. El problema es que de la conjunción constante no se sigue, lógicamente, no se sigue con validez lógica la conexión necesaria. No se sigue de A y B, A y B, A y B, A y B en el pasado, que A entonces B. No se sigue. Ese es el problema. Y como acaba de decir Cintia, justamente, si no se puede demostrar, si no se puede probar de dónde viene la idea de conexión necesaria, entonces la relación causal puede quedar en el papel, puede quedar reducida a una relación simplemente casual. Simplemente casual. Para quienes no estaban en el semestre, bueno, no solo el semestre pasado, sino en la clase pasada, sé que algunos de ustedes se acaban de incorporar, esta es su primera clase. Voy a poner un ejemplo de lo que acabo de decir simplemente para tener la ilustración, ¿ok? Imagínense, algunos de ustedes ya conocen este ejemplo de otros cursos, porque sé que están en otros cursos conmigo. Imagínense que tengo ahorrado un dinero, y entonces me voy a Las Vegas. Y en Las Vegas digo, pues voy a cambiar todo mi dinero, ¿no? Por monedas, ¿no? De esas para echar en los tragamonedas. Jalo la palanca y tienen que aparecer un número de figuras iguales, 3 o 4 figuras. Creo, vamos a pensar que son 4 figuras. No recuerdo ahora cuántas son. Nunca he ido a Las Vegas y mucho menos nunca he jugado en esas máquinas. Pero bueno, el asunto es que son unas figuras iguales, 4 figuras. Entonces llego con mi dinero
al casino de Las Vegas, cambio mi dinero por monedas de estas, ¿no? Y llego a la primera fila de máquinas tragamonedas, ¿no? Que son así, pues, no sé, hay 20 máquinas, 20, ¿no? Entonces llego con mi primera moneda, la echo, jalo la palanca y aparecen las 4 figuras iguales, 4 cerezas. Las 4. Se vacía la primera máquina. Estoy feliz, saco todo mi dinero, voy a la segunda máquina, es una fila como de 20, jalo la máquina, jalo la palanca, ¿no? Aparecen las 4 figuras iguales otra vez. Todo el dinero de la máquina sale y lo recojo. Paso a la siguiente, tercera, ¿no? Le echo la moneda, jalo la palanca, aparecen otra vez las mismas figuras, 4 manzanas, bueno, no sé si hay manzanas, bueno, 4 naranjas, lo que sea, 4. Vacía todo, ¿no? Cae el dinero ahí, ¿no? Ya llevo 3, ¿no? Voy a pasar a la cuarta, quinta, y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y hay gente atrás de mí diciendo, wow, qué maravilla, ¿no? Qué suertudo este tipo. Llevo 10, echando a la primera moneda, jalo la palanca, sale todo el dinero. Tengo ahí, como ejemplo, ¿no? Continuidad espacial, ¿no? Tengo la moneda, la pongo en la ranura, jalo la palanca, hay un mecanismo causal directo, espacial, ¿sí? No es como en el ejemplo anterior de pienso en que cambia a verde el semáforo que está en rojo y cambia a verde, no. Jalo la palanca, ¿no? Hay una conexión entre mi brazo, la palanca y el mecanismo de adentro que hace que giren las figuras y las 4 caen iguales. Paso de una a otra, ¿no? Yo llevo 10 de 20. Tengo gente atrás de mí aplaudiendo, feliz, ¿no? Diciendo, wow, ¿no? También gente con lentes oscuros y trajeados que probablemente no me dejen salir de ahí. Ajá. Llevo 10 de 20. Yo sigo jalando la palanca, ¿no? Echando la moneda, al revés, echando la moneda, jalando la palanca y las figuras salen iguales. Cae el dinero y yo soy muy feliz, ¿no? Hay prioridad temporal de la causa, ¿eh? Jalo la palanca y salen las figuras. Hay conjunción constante de 20 máquinas tragamonedas. Ya llevo 10, puedo seguir adelante, 11, 12, 13, 14, 15, 18, ya nada más me quedan 2. Yo creo que ya los trajeados que están atrás de mí están a punto de evitar que yo siga saqueando su casino. El asunto es que a pesar de que se den las 3 condiciones, contiguidad espacial, prioridad temporal de la causa y conjunción constante, no se puede decir, no se puede hablar intimidad de que haya una relación causal ahí. Puede ser perfectamente el caso, es lógicamente posible al menos, que todo sea obra de una simple casualidad. Una simple casualidad. ¿Ah? Que llevo casi 20 máquinas echando la moneda para jalar la palanca y salen las 4 figuras iguales y no haya ninguna relación de conexión necesaria. ¿De acuerdo? Es simplemente el azar, ¿no? Por supuesto no creen lo mismo las personas que son los guardias del casino, trajeados de color negro con lentes oscuros, ¿no? O he visto demasiadas películas sobre casinos en Las Vegas. No importa, el asunto es que, de acuerdo con el esquema de Hume, con la propuesta de Hume, estas 3 relaciones son insuficientes para explicar la relación de causa-efecto. A la relación de causa-efecto le hace falta algo. Le hace falta explicar cómo llegamos a tener la conexión necesaria en nuestras mentes, la idea de conexión necesaria en nuestras mentes. Y esa idea, de acuerdo con el modelo de Hume, que en realidad, vamos a ver si realmente es el modelo de Hume, en realidad hay autores que sostienen que en realidad lo que hace es cuestionar este modelo. Sus ejemplos son en realidad, sus análisis son en realidad puestas en cuestión de un empirismo ingenuo. Lo vamos a ver. Pero, vamos a suponer, esta idea de conexión necesaria debe arrancar en la experiencia y, por más que examinemos en la experiencia, no encontramos su origen empírico.
el dato sensible, simple, del cual se deriva, tiene origen o es causa de la idea de conexión necesaria. No encuentro ningún dato, ni en las relaciones que he observado hasta ahora puedo inferir la idea de conexión necesaria, ni de la prioridad temporal de la causa, ni de la contigüidad espacial, ni de la conjunción constante. ¿Ok? Aquí nos quedamos la clase pasada. Lo que va a hacer Hume ahora, como dije la clase pasada, y ya no vimos, lo que va a hacer Hume ahora es intentar una vía alternativa. Lo que va a hacer Hume ahora es explorar una vía de explicación diferente. Esa vía de explicación de la idea de conexión necesaria es el racionalismo. Esa vía de investigación de la idea de conexión necesaria es el innatismo. A ver si por ahí, ¿no? Claro, ustedes saben por lo que acaba de decir Cintia que Hume va a decir no, pero vamos a ver por qué no. Entonces, Hume lo que hace ahí es una lección, en realidad, para la historia de la filosofía, es una lección metodológica para un filósofo, ¿no? Ponerse el traje, ¿no? El overol del racionalista para ver si siendo un racionalista funciona la explicación y mostrar que no funciona la explicación racionalista, ¿no? Por más que intentemos defender la explicación racionalista, no funciona, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero metodológicamente es interesantísimo. Eso que Hume llama, ojalá lo hayan podido leer, la vía indirecta para encontrar el origen, consiste en lo siguiente. Consiste en tratar de rastrear el origen de la idea de conexión necesaria, no en la experiencia, sino en un principio a priori de la razón. En un principio a priori de la razón. ¿Y cómo se entendía a priori en el siglo XVIII? ¿Cómo se entendía la noción de a priori en el siglo XVIII? Como innato. Justamente como innato. Como una idea innata, como un principio innato. Esto cambia justo con el autor que vamos a ver después de Hume, con Kant. A priori ya no va a significar innatismo, innato. Va a significar una condición lógicamente anterior a la experiencia, no temporalmente anterior a la experiencia, innatismo, sino lógicamente anterior a la experiencia. Y eso lo vamos a ver con detalle en unas clases. Bien, bueno, entonces Hume lo que hace es pensar, bueno, ¿de dónde podría deducirse? ¿De dónde podría, pues sí, extraerse la idea de conexión necesaria en nuestras mentes? Porque está en nuestras mentes, sin duda. Está aquí en nuestra mente. Está, cada vez que pienso, como dice Cintia, que hay nubes allá afuera y veo que está empezando a tronar, pues inmediatamente pienso, pues va a llover, ¿no? Como algo necesario. Entonces la idea de conexión necesaria está en nuestras mentes, la idea de necesidad está en nuestras mentes. La pregunta de Hume es, pues, ¿cómo se genera? ¿Y por qué se pregunta eso, Hume? Bueno, ya lo hemos dicho. ¿Por qué se pregunta cómo se genera la idea de conexión necesaria? Bueno, pues porque respondiendo al origen de la idea de conexión necesaria, respondo cómo es que está justificada y por qué es verdadera. Está justificada porque tiene un origen adecuado y es verdadera porque corresponde con algo allá afuera, en el mundo. Algo objetivo, algo que no es sujeto, que es parte de la experiencia, ¿no? Como veremos, algunos de ustedes ya saben, la respuesta de Hume es que no hay nada allá afuera para la idea de conexión necesaria. No se origina en ninguna impresión de sensación, ni tampoco en un principio de la razón. Es un suceso mental. Es un suceso mental, ¿no? Lo que origina la idea de conexión necesaria. Bien, vamos hacia allá. Bueno, entonces lo que hace Hume es intentar ver de dónde podría originarse la idea de conexión necesaria en nuestras mentes, suponiendo que hay algo así como un principio a priori de la razón. Un principio a priori de la razón. Vamos a ponernos
el traje del racionalista. Nosotros en el curso pasado vimos dos racionalistas. Vimos a Descartes y vimos a Spinoza. Si ustedes recuerdan, el semestre pasado, Descartes deduce la existencia de Dios a través de un argumento que tiene como base el principio de causalidad. Ese principio, para él, para Descartes, es un principio intuitivo, demostrativamente cierto, y así lo dice él, a priori. ¿Sí? Me estoy refiriendo a la meditación tercera. En la tercera meditación, cuando Descartes dice que es necesario eliminar la hipótesis escéptica, la hipótesis del genio maligno, dice algo así, ¿no? Tengo en la mente la idea de Dios, y la idea de Dios implica perfección, infinitud, bla, bla, bla. Esa idea en mi mente debe tener una causa. El principio que me dice que toda idea en mi mente debe tener una causa es un principio a priori de la razón, el cual, si yo no lo aceptara, me contradiría. Si yo intentara pensar de otro modo, me contradiría. Entonces es un principio intuitivo, demostrativamente cierto, a priori, una certeza absoluta. Y con base en ese principio de causalidad que dice toda idea en mi mente debe tener una causa, demuestra la existencia de Dios. Demuestra que tiene que haber una sustancia infinita, perfecta, etcétera, que sea la causa de esa idea. Por supuesto, eso a Hume le parece un error. No puedes aplicar el principio de causalidad a algo que no es empírico. Es un principio que surge en la experiencia y debes poder aplicar solo en la experiencia. Pero eso solo lo puede decir después de su análisis. Entonces, ¿cómo se consideraba el principio de causalidad? ¿Cómo se consideraba el principio de causalidad? Hasta Hume. Ya vimos en Descartes, es un principio intuitivo. ¿Qué quiere decir que es un principio intuitivo? Quiere decir que es un principio que alcanza el grado de claridad y distinción que tiene el cogito. Es una verdad que no necesitas demostrar. Es una certeza absoluta, que es clara y distinta. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitas un argumento para darte cuenta de que es verdadero. No necesitas una prueba de ello. Es un axioma, es perfecto, es la base, es fundamental. Es autoevidente, es una verdad de suyo. Punto. ¿Cómo lo entiende Spinoza? No. ¿Cómo entiende el principio de causalidad de Spinoza? Entonces, bueno, lo vimos aquí. En la ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza plantea una serie de definiciones y una serie de axiomas. El tercer axioma de la ética demostrada según el orden geométrico es: todo efecto debe tener una causa. Todo efecto, todo lo que ocurre en la sustancia debe tener una causa de la cual es efecto. ¡Ay, caray! Todo lo que ocurre en la sustancia, es decir, en la naturaleza, todo suceso, para acabar pronto, debe tener una causa. Ese es un axioma para Spinoza. ¿Y qué significa que es un axioma? Pues significa que es una verdad intuitiva, que no necesita ser demostrado, que es una verdad autoevidente, un principio claro y distinto, o como dirá Leibniz, no lo vimos aquí porque no da tiempo, de verdad. Ojalá pudiéramos haber entrado a Leibniz, es una verdad analítica, es decir, una verdad de razón. ¿Qué significa eso? Significa que para Leibniz, como para Spinoza y para Descartes, si yo escribo todo suceso tiene una causa, para estos autores, el predicado del juicio está implícito en la noción de sujeto. Es decir, el predicado tiene una causa, está implícito en el concepto de suceso o de acontecimiento o de lo que ocurre en la naturaleza. Está implícito. Es un juicio analítico, es un juicio a priori, es una proposición
independiente de la experiencia, universal y necesaria. A ver, esto, oye Cintia, esto lo dije en la clase pasada. No, me parece que no, al menos ok. no adentraste mucho. Ok, perdón, sí, es que sabes que ya son tantas clases que ya no, ya no recuerdo. Entonces, bueno. Esperen. Ok.